Finalmente, después de mantener la tensión hasta casi los últimos minutos, el gobierno aprobó o logró que se aprobara la idea de legislar la reforma de pensiones, pero tuvo una dificultosa aprobación también, o más bien rechazo, de algunos aspectos muy importantes en la votación en particular. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo va a ser este camino en el Senado? Después de vuelta a la Cámara de Diputados, vamos a estar conversando de esto y otros temas junto a la diputada del Partido Socialista, también miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, Daniela Chicardini. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla, Bárbara. Bueno, igualmente, muy bien, gracias. Cuéntenos qué le pareció. Finalmente, con esta tensión hasta casi último minuto, el gobierno consiguió que le aprobaran la idea de legislar. Sí, se logró la idea de legislar. Mira, yo en lo personal creo de que me quedo con una sensación de dulce y agraz, Mm. porque igual primó lamentablemente el defender un modelo de negocio como son las de la AFP, un interés que estuvo siempre muy sobre la mesa, defendiéndose por parte de algunos parlamentarios de derecha, eh, con quizás un sesgo brutal con respecto a lo que pasa en los territorios, con lo que es el objetivo superior de poder entregarle mejores condiciones de vida a nuestros jubilados y jubiladas. Y yo creo que esa es también una sensación bien amarga la que me queda. Sin prejuicio de aquello, evidentemente hay una buena noticia que se aprueba la idea de legislar, eso nos permite poder avanzar en la tramitación ya ahora en el Senado, poder también generar una apertura de diálogo como siempre se ha mantenido desde el primer minuto por parte del gobierno, pero eso es lo como que a veces uno no se explica, ¿no es cierto? Donde acá se cedió una y otra vez, se entregaron propuestas, se recogieron. A ver, acá recordemos de que el Seguro Social contemplaba un 6% adicional del empleador, donde iba completo al Seguro Social. Pero después esto se cambió de 4 y 2, después pasamos de 3 2 1, después llegamos a 3 y 3, y aún así no fuimos capaces de poder llegar a acuerdo por los chilenos y chilenas. Y yo creo que ese es una sensación también de frustración cuando se le da la espalda a las personas mayores, porque llevamos, mire, 10 años, Bárbara, discutiendo este proyecto de ley en el Congreso. Dos gobiernos que han hecho el intento y que ha sido frustrado ese intento. Ahora el presidente Gabriel Boric nos da una tremenda oportunidad para poder dar una señal potente en el que la clase política le entregue respuestas a los dolores, a los anhelos, a la desesperanza que existen día a día en los distintos rincones del país, y aún así no fuimos capaces de poder demostrar, ¿no es cierto?, o entregar esa respuesta. Esta sensación, diputada, de dulce y agraz tiene que ver, más allá de la discusión, que fue bien dura, tensa, con que le rechazaron parte de las cosas más importantes de la reforma, empezando por la nueva cotización de los 6 puntos, para que hablar de la distribución, entre varias Así otras. es. Así es, bueno, una de las cosas que se mantuvo es la creación del seguro social, pero Pero paradójicamente, y lo contradictorio es que queda sin financiamiento, ¿no es cierto? También, evidentemente, en consecuencia lo que es la distribución, se aprobó, ¿no es cierto?, el aumento de la PGU, pero hay que darle también musculatura a esta gran idea, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que se va a discutir en el Senado. Nosotros esperamos de que acá también se haga un debate con altura de miras, con responsabilidad, con la seriedad, porque mire, Bárbara, yo que hago mucho terreno, en los clubes adultos mayores las personas nos dicen, o sea, oiga, diputada, por favor, ya déjense de pelear. O sea, ya basta de tanta pelea, discusiones, donde lo único que hacen es demorarse más y yo sigo esperando mejorar mis pensiones de miseria. Y además también tenía, acuérdese usted, un arista que no es menor con respecto a, que fue lo que se mantuvo, ojo, que son las tablas de la mujer, para poder avanzar en esta discriminación histórica que han tenido las mujeres por las labores de cuidado. Yo creo que eso también es un punto que se valora y que también debe ser parte, ¿no es cierto?, de lo que se debe reforzar en el Senado. ¿qué tan complejo ve o espera que va a ser esta discusión en el Senado? Porque para algunos pasó, le han puesto todos los sobrenombres o analogías posibles, un esqueleto o un cuerpo sin esqueleto, una cáscara, bueno, pero básicamente van a tener que hacerla casi toda de nuevo en el Senado. Y eso después va a tener que volver a la Cámara para que ustedes lo puedan discutir. Sí, bueno, nosotros estuvimos 4 meses discutiendo esta reforma de la Comisión de Trabajo. Acá se hicieron 2 mesas técnicas, los mismos que lo habían pedido no fueron.
¿no es cierto?, de poder recoger algunas propuestas, se hizo, por eso yo también quiero aprovechar paréntesis, de saludar y agradecer a quienes también estuvieron con las voluntades de poder llegar a ese acuerdo y que se sumaron, como fue también Karen Medina del PDG, porque quiero decirlo también con nombre y apellido, también de la democracia cristiana, demócrata, pero también hay algunos aspectos en el que tenemos que seguir generando también ciertos consensos y eso tiene que ver primero con la redistribución de la industria. Cuando acá algunos hablan de la libertad de elegir, eso tiene que ver justamente con lo que planteaba este proyecto de ley. Hablaba de un inversor público, privado, que la gente decida quién invierte, ¿no es cierto?, estos fondos. Además, este proyecto contemplaba justamente poder mejorar las pensiones actuales y no las futuras. Sino que, o sea, perdón, las actuales y las futuras, porque acá algunos solamente quieren mejorar las futuras y eso significa más capitalización individual, eso es fortalecer el sistema y el modelo de AFP y ya sabemos que ese modelo fracasó, ese modelo no resiste ningún análisis más. Lo que nosotros tenemos que pensar es que si es que no existe solidaridad, lamentablemente nuestros adultos mayores que ya se están pensionando no van a poder ver mejoradas sus condiciones de vida. ¿Y qué es lo que es jubilación? Es júbilo. Júbilo significa justamente pasar tus últimos días de vida, que después de una larga trayectoria de trabajo, de esfuerzo, te toca, ¿no es cierto?, tener un descanso y en condiciones óptimas. Y eso significa también, a lo menos, sacar el mes, cosa que hoy día no sucede, no estar con con este dilema de ver si es que compro o el pan o compro los medicamentos, y esa es la cruda realidad que vivimos en Chile. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la derecha a que empatice, empatice con la gente que sufre, que también entienda que no se puede seguir defendiendo un modelo que ya fracasó, que estamos recogiendo lo que ellos nos han propuesto, de que eh, no querían una AFP estatal, querían que también existiera presencia de privado, y todo eso pasó. Y yo creo que aún así uno lo que podría deducir en palabras más simples es que no hay ninguna intención de poder mostrar mayores voluntades de avance con este proyecto de ley, porque no han querido ceder ningún centímetro. Desde el primer día han mantenido el mismo discurso hasta el día de ayer. Segundo, algunos quisieron chutear, perdón, esta reforma para un próximo gobierno, como que si los pensionados tuvieran todo el tiempo del mundo. Acá hay jubilados que se han suicidado. Entonces yo de verdad hago quizás un poco esta reflexión para que entendamos el mandato que nos tiene hoy día la ciudadanía en el Congreso Nacional para poder defender sus intereses y no los de los negocios, que en este caso tiene la AFP. Diputada, si bien les alcanzó los votos para la idea de legislar, no les alcanzó para aprobar todo lo demás. En el Senado la situación es más difícil todavía por la composición. Entonces, ¿cómo ve usted el gobierno va a tener que ceder más? Porque si no, corren el riesgo de no tener reforma. O sea, si no pasó en la Cámara, menos debería pasar el Senado y algún cambio van a tener que hacer. ¿Dónde ve usted esos espacios de acercamiento? Bueno, yo entiendo que Demócrata está muy disponible a dialogar, a poder avanzar en perfeccionar este proyecto de ley que incluso quedó en un protocolo de acuerdo que se iba a discutir en el Senado y que fue justamente la propuesta que hizo en algún minuto la senadora Rincón con respecto a rebajar las tasas de mortalidad y que eso pueda, ¿no es cierto?, a través de un seguro de longevidad poder aumentar también las pensiones. Y yo creo que eso también es perfectamente discutible. Y en ese sentido, yo espero de que podamos estar conscientes de que esta es una oportunidad que no nos podemos farrear. Si es que, bueno, acá Esa, algunos esa decían hay propuesta. que, Claro, que esa propuesta a cambio de un mayor porcentaje de cotización individual. Y la otra parte, en el fondo, más que al seguro social, es a pagar el seguro de longevidad, pensando en que si se llegara a hacer una fórmula como esta, deberían subir un poco las pensiones. ¿Está dispuesto el gobierno, ustedes, a que la parte individual sea mayor? Porque inicialmente querían cero, pero ahora, en este caso, podrían ser 4,2, por ejemplo, yo han planteado. A individual. bueno, yo creo que
ha quedado demostrado de que el gobierno ha cedido en muchos aspectos. Y es como casi hay que dar hasta que duela, nos dolió, yo quiero decirle como mujer, con respecto al 1% que ibas a la cuna, y que tenía que ver con la formalidad laboral de las mujeres, la reinserción laboral, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de lo que tiene que hacer el gobierno, tiene una tarea titánica. En el Senado, evidentemente, las exigencias van a ser mayores, pero también la ciudadanía está muy vigilosa con respecto a qué es lo que está haciendo el Congreso Nacional. Recordemos que también vamos a estar a puerta de elecciones municipales, parlamentarias, y cuando uno va con la tortita al club adulto mayor, claro, uno endulza la tarde probablemente todos esos socios de ese club, pero no resuelve el problema mayor, que es poder mejorar las pensiones de miseria de tantos jubilados a lo largo de nuestro país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Bárbara? Estamos disponibles, pero cada vez que le echemos mano al seguro social, evidentemente menos van a ir mejorando las pensiones actuales. Y yo creo que ese es un dato que no nos podemos perder. Es algo que también la ciudadanía está muy consciente. Ojo con aquello, uno podría decir son temas muy técnicos. No, están muy equivocados. Cuando yo he ido al territorio, están clarísimos cuáles son los efectos que tiene cada uno de los pilares que contempla el proyecto de ley, sobre todo lo que es la solidaridad con respecto al seguro social. Por lo tanto, bueno, esas son las explicaciones que va a entregar en este caso los parlamentarios representando al Senado y lo que vaya dándose también en la tramitación. Todavía quedan meses de discusión y nosotros esperamos de que el gobierno tenga la capacidad como para poder llegar a una buena reforma de pensiones que cumpla con el objetivo principal, que es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Obviamente no hay ninguna claridad, pero más o menos, ¿cuál es el cronograma? ¿Qué viene ahora cuando llega al Senado? Más o menos, ¿cuáles son los tiempos que se esperan que se puedan demorar en ir avanzando las etapas hasta que vuelva a la Cámara de Diputados, a la mixta? Bárbara, yo ahí tengo solamente en términos bien generales que en el mes de marzo comienza la tramitación de esta reforma en la Comisión de Trabajo. No sé cómo van a ser los timings que va a poner o va a manejar el Ejecutivo. Yo me imagino que no van a ser los 14 meses que estuvo acá en la Cámara, porque a veces uno peca de ingenuo y esos 14 meses no resolvió mucho de lo que nosotros esperábamos con respecto a los compromisos que se habían adquirido o a lo menos lo que nosotros intentamos hacer, que fue tomarnos el tiempo que fuera necesario para poder dialogar, sentarnos a trabajar todos juntos, dejando de lado nuestras diferencias. La clase política tenía una obligación y lamentablemente eso no se vio reflejado el día de ayer. Espero de que no vuelva a suceder tener 14 meses de discusión este proyecto ahora en el Senado, porque la gente no puede seguir esperando. ¿Le molestaron las palabras del presidente de la Convergencia Social, Diego Ibáñez, en esta sesión tan acalorada en la que, después de haber visto tanto esfuerzo el gobierno para poder conseguir esos votos, bueno, algo decían que se ganó un premio de estratega, venir a torearlos de alguna manera o insultarlos así a pocos minutos de la votación, ¿qué le pareció? Sí, bueno, efectivamente estábamos en un momento muy frágil, de muchas sensibilidades y evidentemente uno tenía que ser muy prudente para poder lograr los objetivos que en realidad eran los más importantes, ¿no es cierto?, de avanzar en ciertos acuerdos. Además, ya había anunciado Eh, el acuerdo para los votos. Antes de Así eso, es, así es. Entonces, claro, la intervención de el diputado Ibáñez podía enredar justamente esos compromisos y no pasó, afortunadamente. Pero pero pudo pasar. siempre hay que tener la prudencia de los que se han ido sumando a los acuerdos, porque también hay que tener un cierto fair play para que esto funcione. Ahora, no sucedió, por lo tanto tampoco hay que dramatizar mucho. No hubo ningún cambio con respecto a sus votaciones, en este caso de demócrata, y yo también lo agradezco, pero creo que sí es un llamado para que podamos tener también ciertos cuidados, porque las formas también hay que tenerlas muy presentes. Si uno se acuerda de la reforma tributaria, ahí se supone que tenía los votos para la idea de legislar y fue un incidente que no tenía nada que ver con la reforma, con un ministro de otra cartera y finalmente eso terminó repercutiendo en que algunos parlamentarios cambiaran su voto. O sea, se corrió ese riesgo.
todo puede pasar. Minutos antes de una votación, justamente estos son eh, algunas de las cosas que pueden empañar justamente lo comprometido o las metas o los objetivos que nos hemos propuesto. Y en política también hay que tener tino, tacto y tono. Diputada, en otros temas, aprovechando que usted está en otras comisiones también o por donde usted está representando, la senadora Yasna Proboste de la Democracia Cristiana ha criticado el cierre de la Fundación Paipote. Dice que Atacama ha sido castigada una vez más por el gobierno del presidente Boric, tanto así que dijo que ni la dictadura se atrevieron a tanto. ¿Comparte usted que Atacama está siendo castigada? Mire, yo soy atacameña, nacida y criada. Y malcriada, me dicen algunos. Pero fíjese, Bárbara, que las empresas estatales son patrimonio del país y hay que cuidarlas y protegerlas. La ENAMI cumple un rol social, cumple un rol de fomento con la pequeña y mediana minería. Es el dinamismo económico que genera en la localidad finalmente esta actividad productiva. Por lo tanto, hoy día con un eventual cierre temporal, que a mi juicio también podría ser definitivo, ¿y por qué se lo digo y se lo respondo al tiro? Porque hoy día en paralelo se está revisando a través del sistema de evaluación de impacto ambiental el nuevo proyecto de fundición en Nambi de la Lira. ¿Y por qué tenemos que avanzar en la modernización de la fundición? Porque también las exigencias medioambientales y también de la ciudadanía y del planeta nos hacen, ¿no es cierto?, elevar esos estándares con respecto a las emisiones de contaminantes. Y también la capacidad de producción para poder, ¿no es cierto?, también estar en mejores condiciones. Pero fíjese que justamente es un proyecto que puede tener también piedras en el camino. No sabemos cómo vaya a terminar finalmente esta evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, la incertidumbre es completa. La incertidumbre de que pueda terminar siendo definitivo este cierre, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la continuidad de la ENAMI, la viabilidad de lo que significa esta empresa nacional de minería con respecto a los puestos laborales de los trabajadores. Estamos hablando de 1.000 trabajadores que podrían quedar desvinculados, que de hecho ya se está haciendo un plan de egreso, se están haciendo algunas reubicaciones, pero van a haber 1.000 trabajadores que no entran ni allá ni acá, por lo tanto sí van a estar desvinculados. Y además, la cadena productiva que esto genera de empresas contratistas, algunos servicios tercerizados, etcétera, etcétera, yo creo que es un impacto económico no menor. Entonces yo llamaría al gobierno a hacer todos los esfuerzos, y todavía estamos a tiempo, antes de avanzar en esta decisión que es compleja, difícil y que nos duele, para ver si es que puede haber alguna opción de capitalización del ENAMI. Porque acá se ha capitalizado, y yo he estado en otros gobiernos, desde la presidenta Michelle Bachelet hasta el de Piñera, capitalización de TVN, de ENAP, de Codelco, ¿y por qué no ENAMI? Si ENAMI además es una política pública, es una empresa que cumple un rol social y económico, entonces no es menor. Y quiero agregarle algo más, Bárbara. Acá también hay responsabilidad, para ser justa. El gobierno del presidente, perdón, la presidenta Michelle Bachelet, para irme más atrás, la presidenta Michelle Bachelet sabía de que teníamos que avanzar también con algunas exigencias que se establecían con respecto a la modernización de la fundición, por lo tanto hizo un cronograma. Y la segunda etapa la tenía que ejecutar el gobierno del presidente Piñera y no hicieron nada en 4 años. ¿Y por qué tenía un cronograma? Porque justamente estaban los tiempos justos para poder entrar con la nueva fundición y que esto no tuviera, ¿no es cierto?, ningún cierre, entre comillas. O sea, no generar esta incertidumbre compleja que hoy día está viviendo la región de Atacama. Pero como no se hizo, y hoy día hemos tenido muchas pérdidas, diariamente pierde mucho el ENAMI, lamentablemente esta decisión que se toma es porque hay una crisis financiera muy compleja. Nosotros tuvimos una comisión investigadora de NAMI, que de hecho el día de ayer terminamos la última sesión, donde justamente queda en evidencia aquello, las acciones o inacciones de algunos gobiernos pasados, también de algunas irregularidades que se cometieron. Entonces también hay acá responsabilidades políticas del escenario complejo que está viviendo el ENAMI. Yo quiero solamente terminar haciendo ese llamado. Espero de que el gobierno del presidente Gabriel Boric tenga la capacidad de poder entregar una respuesta que le haga más sentido a la gente de la región de Atacama y sobre todo a los trabajadores.
O Porque, sea, ¿usted siente ojo, que efectivamente comparte entonces con la senadora que esto sí es un castigo para Atacama? yo creo de que es una mala noticia para la región de Atacama, una muy mala noticia para la región de Atacama. Y además estoy preocupada por otra cuestión, no solo por los trabajadores y por el cierre de la fundición, porque se comprometieron, y lo dijo así el vicepresidente del ENAMI y también la ministra el día de ayer, la ministra Aurora Williams, de que acá el poder de compra no se toca. Eso quiere decir de que los pequeños mineros siguen vendiéndole, ¿no es cierto?, mineral al ENAMI y que todo esto se iba a procesar en las plantas. Pero resulta que ayer nos enteramos de que no iban a haber más recursos de fomento. Eso significa que si no hay recursos de fomento, no hay asistencia técnica, no hay acompañamiento, etcétera, etcétera, probablemente se va a ver afectada la entrega de recursos, en este caso de material minero, a Lenami. Por lo tanto, hay un riesgo aún mayor. Y yo quiero explicación y fue parte de lo que yo le pedí a través de un oficio de fiscalización al ENAMI y al Ministerio de Minería, que me aclaren si efectivamente nosotros vamos a tener recursos de fomento para el año 2024 y no recursos de arrastre de proyectos que vienen de años anteriores. Entonces, a mí ¿Y le eso me respondieron? preocupa todavía. La ministra me dijo de que eso no era así, que se iban a entregar los recursos que correspondía, quizás, ¿no es cierto?, con apretándonos un poco más el cinturón, pero a mí me insisten desde al interior del ENAMI que eso no es así. Entonces yo prefiero tener una respuesta formal a través, ¿no es cierto?, de algo escrito que me dé la tranquilidad de que eso no así sea. Vamos a estar entonces pendientes a la respuesta porque esto es un tema que afecta, como dice usted, a mucha gente. Muchísimas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. No, muchas gracias a usted, que tenga buen día, Bárbara. Chao, Y, chao. igualmente. Los dejamos invitados a que siga informándose con nosotros aquí en emol.com.